Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Qué hermosa la palabra que el Señor nos trajo el día de ayer, confirmando lo que nos habló también el, el domingo y que lo compartimos el lunes acerca del carácter. Si no estamos en unidad, el Espíritu Santo no puede transformar nuestro carácter. Podemos tener los dones, pero el carácter. Ahora, ayer estudiamos el significado de Pentecostés. El evento más importante que a veces olvidamos es de que ahí nació la iglesia. Y para que eso pudiera ocurrir, para que fuera establecida la iglesia, Jesucristo tuvo que ascender al cielo. Ahora, déjame ofrecerte un versículo que explica todo esto. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El título de hoy es La iglesia que nació en Pentecostés. Y la pregunta ¿es la misma que conoces hoy? El Espíritu Santo dice aquí en Primera de Corintios 12:13, dice que nos bautizó en un cuerpo. En el día de Pentecostés, todos los creyentes recibieron el bautismo en un solo cuerpo. Todos los apóstoles, junto con las otras 3,000 personas de distintas partes del mundo que creyeron en su enseñanza. Más tarde en casa de Cornelio y de nuevo en Samaria y en Éfeso, todas las personas, judíos y gentiles, se bautizaron en un solo cuerpo. La iglesia es una y solo hay una iglesia. Esta iglesia invisible, el cuerpo místico de Cristo, es ahí donde la división entre la iglesia visible e invisible cobra importancia. Pero lo que estoy recalcando aquí es que hay una unidad en la iglesia. Y esa unidad nació cuando todas estas personas se bautizaron en un solo cuerpo el día de Pentecostés. Y por cierto, el 25 de agosto tendremos bautismos. Ahora déjame expresarlo con otro lenguaje. Podemos decir que el día de Pentecostés fue el día de la inauguración pública de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Hubo algo nuevo ahí que jamás había existido. Hay un sentido en el que podemos hablar de la iglesia en el Antiguo Testamento, pero no es el mismo que el de la iglesia subsecuente después del día de Pentecostés. Se había establecido la unidad. Y luego podemos ver el significado de lo que ocurrió en la casa de Cornelio y lo importante que fue. Por supuesto, a Pedro, como judío, obviamente le habría resultado muy difícil creer que los gentiles pudieran entrar en esa unidad. Ese es el motivo por el cual él recibió una visión en la azotea de la casa donde se encontraba. Mientras estaba orando, vio una gran red descendiendo con animales puros e impuros, con pájaros sobre ella, y oyó la voz de Dios diciéndole que matara y comiera. Dios le dijo en Hechos 10:15, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Pero no hay ningún indicio posterior de que aún esa visión no fue suficiente. Sin duda que sí. O sea, fue suficiente para llevar a Pedro a la casa de Cornelio y predicar como lo hizo, pero podemos advertir que aún mientras Pedro estaba predicando, el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y toda su casa. Y Pedro y los judíos especialmente se asombraron ante esto. No podían entenderlo muy bien, pero tuvieron que afrontar los hechos al oír a estas otras personas hablando en lenguas y alabando a Dios.
Dice Hechos 10:45, y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, maravillados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y no solo eso, porque en el capítulo siguiente nos dice que cuando se informó de todo esto en Jerusalén, a los creyentes de ahí les resultó un poco difícil de aceptar. De modo que cuando Pedro vino, le interrogaron. Y dice Hechos 11 del 2 al 4. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, discutían con él los que eran de la circuncisión, los judíos. Y recordemos que eran judíos cristianos, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido. Pero lo que Pedro recalcó fue que mientras hablaba, el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. Y les dice en Hechos 11, 15 al 18, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí podemos ver lo que estaba sucediendo. Dios estaba declarando que debían bautizarse en el mismo cuerpo, que la iglesia debía consistir en judíos y gentiles. Nosotros somos gentiles. Ahora, ¿no es ese el gran tema de Pablo en Efesios? El misterio que había sido ocultado a las anteriores generaciones era que los gentiles habrían de ser coherederos, que habrían de ser llevados al reino, que habrían de unirse, bautizarse en el cuerpo, y que por lo tanto, como un solo cuerpo, estarían ahí para que Él operara a través de ellos en este mundo. Pero para completar la evidencia, veamos otra cita bíblica muy significativa en Hebreos 11, 39 al 40. Y te pregunto antes de verla, ¿recordamos la gran lista y galería de héroes de la fe en el Nuevo Testamento que aparecen en este capítulo? Te recomiendo que leas todo el capítulo 11 de Hebreos. ¿Y qué es lo que dice el autor específicamente en Hebreos 11, 39 al 40? Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, carácter, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aquí es muy oportuno aclarar que ellos eran creyentes, pero no se les entregó todo, se les retuvo, como si se dijera, hasta que esto ocurriera para que ellos y nosotros juntos pudiéramos ser hechos perfectos. Eran creyentes, pero no habían sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Por eso la importancia también de ser bautizados en las aguas. La iglesia no había empezado a existir en este sentido, porque Cristo no había ascendido aún, no había terminado la obra, no había regresado al Padre, pero eran creyentes, estaban siendo reservados, retenidos, estaban siendo mantenidos, de modo que cuando nuestro Señor ascendió, fueron unidos, bautizados en un cuerpo, en un espíritu, y la iglesia fuera una, y ha permanecido una desde entonces. Ahora, ese es el significado y significación real
de lo que sucedió en el día de Pentecostés. Y lo que sucedió en casa de Cornelio, pues lo testifica. En realidad es la misma cosa como argumenta Pedro en el capítulo 11 de Hechos que acabamos de leer. Y ciertamente encontraremos que tuvo que narrar el mismo argumento en el capítulo 15 ante un gran concilio de la iglesia en Jerusalén. Y finalmente, ¿qué sucedió en los acontecimientos que se narran en Hechos capítulo 8 y 19? Podemos advertir que los separamos aquí de Hechos 10 y se debe a un motivo. Escuchen muy bien esto. ¿Por qué lo pusimos aparte? Porque en la casa de Cornelio, precisamente cuando Pedro comenzó a predicar, se derramó el Espíritu Santo. Pero no sucedió igual en Samaria y en Éfeso. En Samaria Felipe fue y predicó y evangelizó, y hubo un número de personas que creyó y se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Pero Pedro y Juan tuvieron que ir a Samaria y orar por ellos e imponerles las manos antes de que recibieran el don del Espíritu Santo. Cuando Pablo visitó Éfeso, hizo una pregunta a las personas de ahí y les dijo en Hechos 19:2, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y estos hombres le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. En otras palabras, solo habían recibido el bautismo de Juan. Y ahí Pablo les predicó y los bautizó. Les impuso las manos y recibieron el don del Espíritu Santo. Podemos ver que es necesario clasificar estos acontecimientos en una categoría diferente, porque estas personas recibieron el Espíritu Santo de manera diferente. Y a menudo se hace la pregunta, ¿por qué sucedió así en Samaria y en Éfeso, diferente a la casa de Cornelio? ¿Qué diferencia hay entre estos dos grupos y Cornelio y toda su casa? Bueno, veamos lo siguiente. Cornelio y toda su casa eran gentiles, no eran realmente prosélitos, pero tenían una característica: temían a Dios y estaban buscando a Dios. Dice que Cornelio oraba y hacía buenas obras. Las personas de Hechos 8 eran samaritanos. La historia de la fundación de Samaria la podemos encontrar en el Antiguo Testamento. En un sentido, no eran ni judíos ni gentiles. Tenían los 5 libros de Moisés, el llamado Pentateuco, pero ninguno de los restantes del Antiguo Testamento, los Salmos y los profetas. Y sin embargo se veían a sí mismos como iguales a los judíos. La mujer de Samaria le dijo a nuestro Señor, escuchen lo que le dijo en Juan 4:20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Había una gran contienda entre judíos y samaritanos por ese motivo. Los samaritanos pensaban que tenían una religión perfecta, pero los judíos sabían que era imperfecta. Ahora bien, creo que esa es la clave para comprender lo que sucedió. El Espíritu Santo no descendió sobre los samaritanos mientras predicaba Felipe. Fue necesario enviar emisarios desde la iglesia, desde el cuartel general de Jerusalén, para darles el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues para establecer el hecho de que los samaritanos debían reconocer su lealtad a la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén era la secuencia lógica y el resultado de la fe del Antiguo Testamento en su plenitud, en su totalidad. Los samaritanos debían reconocer que su religión era incompleta y que la iglesia cristiana venía de la iglesia judía, la iglesia del Antiguo Testamento.
Y ellos tenían que reconocer que existía una continuidad en el camino de salvación de Dios, que si se ha de ser un verdadero cristiano, es necesario aceptar la totalidad de la enseñanza del Antiguo Testamento. No se puede entrar súbitamente en el Nuevo Testamento como si dijéramos, no se puede entrar en el reino por otro camino. No, este es el camino de Dios, como Jesús lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. De modo que los samaritanos tuvieron que someterse a toda esta enseñanza y a la iglesia en Jerusalén, que antes que nada era una iglesia judía, a los judíos primero, después a los gentiles, como Jesús lo ordenó en Hechos 1:8, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Debían reconocer todo eso y someterse a ello, y luego recibir el don del Espíritu. De la misma manera, las personas de Éfeso en Hechos 19 tenían una religión correcta, pero dentro de sus posibilidades. Eran discípulos de Juan y habían sido bautizados en el nombre de Juan, pero no tenían claro el Evangelio. De modo que en su caso, nuevamente, esto debía clarificarse. Era necesario corregirlo. En el caso de los gentiles, como Cornelio, no había error que corregir. No tenían nada, de forma que el Espíritu Santo descendió mientras Pedro predicaba. Pero en estos otros casos había una religión incompleta, una incomprensión imperfecta. Debían ser enderezados antes de recibir el don del Espíritu Santo. Y esa es una distinción muy importante. En el caso de Cornelio y su casa, Dios simplemente estaba haciendo gran demostración a efectos de que los gentiles debían entrar y ser bautizados en el cuerpo. En estos otros casos, lo que se precisa o lo que se precisaba era que ellos creyeran en la verdad claramente y se desprendieran de ciertos prejuicios y falsas ideas. Y lo sintetizamos al decir que el gran propósito de Pentecostés es dar la prueba final del hecho de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Eso queda declarado. Y la segunda cosa es la gran inauguración de la iglesia como su cuerpo. Y en tercer lugar, es una prueba del hecho de que estas distintas personas que se unen a la iglesia son miembros del cuerpo adicionalmente. Hay otras cosas a las que habremos de llegar más adelante, pero la principal es esta. En el Antiguo Testamento se nos dice que el Espíritu Santo estaba con los hombres o que venía sobre ellos, obraba sobre ellos desde el exterior, como si dijéramos, y lo que David dijo, como podemos recordar, no quites de mí tu Santo Espíritu en el Salmo 51:11. O sea, era como si el Espíritu Santo estuviera con él, pero no dentro de él. Esa es la terminología del Antiguo Testamento. La terminología del Nuevo Testamento es dentro de cada uno de nosotros. Él obra a partir de Pentecostés desde el interior y Él permanece. En el Antiguo Testamento venía sobre los hombres y luego los dejaba. En el Nuevo Testamento Él viene porque somos miembros del cuerpo de Cristo y porque el Espíritu está en Él en su plenitud y viene de Él a través de todo el cuerpo, debido a que somos miembros del cuerpo. El Espíritu mora en nosotros perfectamente. Y eso es la esencia de la enseñanza con respecto a este asunto. Pero muchas veces se ha generado confusión
porque además de esto, en el día de Pentecostés, los discípulos en el aposento alto fueron llenados del Espíritu Santo al mismo tiempo, y como resultado de ello pudieron testificar, pero podemos advertir que eso se repitió varias veces. Y a menudo hay confusión a causa del término llenar. Fueron llenos del Espíritu, pero fueron llenados del Espíritu repetidamente. No fue de una sola ocasión. Y debido a eso recibieron la capacidad para testificar con valor. Pero en el día de Pentecostés, el estruendo del viento y las lenguas similares al fuego subrayaban no ya ese llenarse del Espíritu, sino el bautismo en la unidad del cuerpo, la inauguración de la iglesia. Ese es el motivo por qué tenemos el fenómeno especial de Pentecostés. Las lenguas de fuego no volvieron a repetirse. Las paredes dice que se cimbraron, pero ese sonido particular, ese ruido, la conjunción de esos fenómenos especiales le dieron una singularidad al hecho del día de Pentecostés que nunca se repitió. Nunca fue necesario volver a repetirlo porque fue de una vez por todas. Ser llenos del Espíritu es diferente porque es algo que puede repetirse y así ocurre a menudo. Pero ese no es el suceso vital más importante de Pentecostés, como hemos dicho. Lo que ahí sucedió fue algo que solo podía suceder cuando nuestro Señor hubiese terminado su obra para su pueblo y ser resucitado y convertido en la cabeza de la iglesia. La iglesia se convirtió en su cuerpo y el Espíritu se dio para llenar el cuerpo. Eso es lo que subraya Pentecostés. Y de ese modo, habiendo tratado eso, pues ahora estamos en una posición de considerar en detalle la obra del Espíritu Santo en su forma de tratar y aplicar la redención que completó nuestro Señor y Salvador. Y escucha bien esto. Solo te voy a dar la introducción de lo que veremos mañana. La obra del Espíritu Santo en general. Una vez que hemos visto la obra del Espíritu Santo y habiendo considerado lo que sucedió en el día de Pentecostés, es importante e interesante para nosotros, antes de pasar a ver la gran obra del Espíritu Santo en la aplicación de la redención, considerar brevemente su obra en relación con el propio Señor. Escucha bien esto. Entiende esto para que puedas entenderlo de mañana. Esto es hermoso y es alimento sólido, nutritivo a nuestro espíritu. En primer lugar, con respecto a su nacimiento, leemos cómo el ángel del Señor se apareció a José en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Mateo 1:20. Y luego en Lucas, en su evangelio, nos dice que el ángel Gabriel, al hablar a María, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Luego, en segundo lugar, cuando Pedro predicó a la casa de Cornelio, habló a la gente acerca del ministerio de nuestro Señor, que comenzó, dice él, Hechos 10, 37 y 38, desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y en Juan 3:34 se nos dice que el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida.
Y sabemos también que después, dice Lucas 3:22, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, como estudiamos antier, en su bautismo. Y entonces, dice Mateo 4:1, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y más que eso, en tercer lugar fue crucificado. Escucha bien esto. Esto es muy interesante. No es una contradicción. Esto es poderoso. En tercer lugar fue crucificado por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí lo entendiste? Dice Hebreos 9:14, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y luego resucitó por el poder del Espíritu Santo, como nos dice Pablo en Romanos 1:4. Y finalmente comprobamos que dio mandamiento a los apóstoles por el Espíritu Santo en Hechos 1:2. ¿Sí lo entendiste? ¿Qué es lo que debemos de entender en definitiva? Que esto es la principal obra y función del Espíritu Santo. Su obra en relación con la aplicación de la redención que el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ha logrado y llevado a cabo. Por eso veamos la importancia de proceder, de entender, de estudiar, de conocer estas doctrinas de una manera lógica. Obviamente tuvimos que tomar primero la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vimos lo que Él ha hecho. Ahora toda la cuestión gira en torno a cómo se aplica esa obra a hombres y mujeres como nosotros. Pero eso lo veremos el día de mañana. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria, Señor, por enseñarnos estas verdades hermosas, poderosas, que el significado de Pentecostés, el más importante, es de que tú diste nacimiento a la iglesia, a tu iglesia, no a ninguna denominación, sino a una iglesia, al cuerpo tuyo donde tú eres la cabeza. Por eso debemos estar unidos. Por eso debemos morir al viejo hombre, sepultándolo en las aguas del bautismo, para que seamos una nueva creación incorporada a tu cuerpo y que así tú establezcas una sola iglesia. Porque no podemos estar separados de ti, porque el único que nos bautiza en un solo espíritu como tu cuerpo es el Espíritu Santo. Señor, danos luz en estas verdades y que prepares a todos aquellos hermanos que van a escuchar estos estudios tuyos de tu palabra, para que estén preparados para ser sumergidos, sepultados en las aguas del bautismo. Porque tú lo dijiste muy claro, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es tiempo de decisión, es tiempo de dar muerte a lo viejo, a la vieja naturaleza, y de verdad incorporarnos a la verdadera iglesia, la iglesia de Cristo. Y tú nos enseñas cómo el mismo Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, no hizo nada, ni desde su nacimiento hasta su muerte, sino por obra del Espíritu Santo. Al igual nosotros no podemos hacer nada si no es por obra de tu Espíritu Santo en nosotros, llenándonos, porque la llenura no es solamente de un día, como algunos aseveran, sino lo podemos constatar en tu palabra, que los discípulos fueron llenos una y otra vez. Que podamos entenderlo, Señor, y que durante esta semana tú nos prepares a todos
para tomar de verdad una decisión de incorporarnos realmente a tu iglesia, de no crear división, porque la división es trabajo del enemigo, de no estar separados. Por eso la importancia de congregarnos en Hebreos 10, 25 y 26, donde tú catalogas como pecado el no congregarse. ¿Por qué? Porque somos tu cuerpo y no podemos estar separados los miembros del cuerpo, sino en unidad. Hoy, Señor, te damos toda la gloria y la honra. Y ahora entendemos mejor lo que tú oraste en Juan 17, 21. La unidad, que fuésemos uno, así como el Padre y tú son uno. Porque tú hablaste claramente que solamente había dos características en ser conocidos como tus discípulos y en que el mundo creyera. Y lo dijiste claramente en Juan 13:35, en que nos amemos los unos a los otros. Y en Juan 17:21, que seamos uno, así como tú y el Padre son uno. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.